Entonces, la ley de decaimiento radiactivo dice esto. La tasa con la que decrece la cantidad de sustancia radioactiva es proporcional a la cantidad de sustancia presente. Es una ley empírica que nosotros le podemos transformar en una ecuación diferencial, parecido a lo que hicimos de arriba. Entonces, a la cantidad de sustancia radioactiva, ¿cómo le quieren llamar? Cualquier letra, porfa. Compañero dice R. R de T. La tasa con la que decrece la cantidad de una sustancia. Siempre que nosotros veamos la tasa de R con respecto a T. Exacto. Entonces, esto es la tasa, ¿ya? De la cantidad de sustancia, bla, bla, bla. Esta tasa es proporcional a cuánta sustancia nosotros tengamos. ¿Qué hacíamos después? Introducíamos una constante de proporcionalidad, K por R de T. Pequeño detalle, ¿ya? Aquí tenemos dos opciones. Nosotros podemos incorporar de una vez el hecho de que nosotros sabemos que esa cantidad está decreciendo. Aquí ponemos un signo menos, pero obviamente nuestro K tiene que ser positivo. ¿Qué pasa si ustedes no ponen un signo menos acá? No pasaría absolutamente nada, ¿ya? Eventualmente abajo, cuando nosotros utilicemos nuestras condiciones y determinemos el valor de K, ustedes van a ver que esa K va a ser de negativa. Como nosotros metimos un signo menos aquí, nosotros vamos a encontrar un valor de K al positivo. Pero al final nuestra solución nos va a quedar la misma, exactamente la misma. Esta sería nuestra solución. ¿Se dan cuenta? Supongamos que al tiempo t igual a 0, la cantidad de sustancia radiactiva es un cierto R sub 0. Ustedes utilizan esta condición y ustedes van a encontrar que la cantidad de sustancia radioactiva decrece exponencialmente, o sea, muy, muy rápido a medida que pasa el tiempo. ¿Está claro, chicos? Sí. Resolvamos este ejemplo que tenemos aquí. Se ha encontrado que el 0.5% del radio desaparece en 12 años. ¿Qué porcentaje desaparecerá en 1000 años? ¿Y cuál es la vida media del radio? El radio es una sustancia radioactiva. Eso significa que obedece la ley del decaimiento radiactivo. Si simplemente R de T, como habíamos visto, es la cantidad de radio para cualquier tiempo, nosotros sabemos que la cantidad de radio va a decrecer exponencialmente en el tiempo. La gran pregunta es esto, miren. ¿Cómo interpretan ustedes esta condición de aquí? Si desaparece el 0.5, nos queda, después de 12 años, el 99.5%. Supongamos que desaparece el 50%. ¿Cuánto nosotros vamos a tener en 12 años? Después de 12 años vamos a tener la mitad. 50 sobre 100, o sea, 0,5 de lo que teníamos inicialmente. Si desaparece el 30%, ¿cuánto nos queda? Nos queda el 70%. Después de 12 años, nosotros vamos a tener 0,7 de lo que nosotros teníamos inicialmente. Si desaparece el 75%, nos queda el 25%. Es decir, 0,25 de lo que teníamos inicialmente. Si desaparece el 0.5%, te queda el 99.5%, ¿no? ¿Cuánto tenemos después de 12 años? 99.5 entre 100. ¿Qué tenemos que hacer con este dato? Fíjense que en ninguna parte del problema nos dice cuánto teníamos al inicio, pero no importa, porque simplemente nosotros podemos utilizar la expresión que está en rojo evaluándole en t igual a 12. Tendríamos R sub 0 por E a la menos 12K y esto sería igual a 99.5 de R sub 0. Miren cómo nuestros R sub 0 se pueden cancelar y díganme cuánto sale K, porfa. A ver, 0.00041, 7. ¿Qué hacemos con este valor de K?
simplemente le reemplazamos en la expresión de acá arriba. La cantidad de sustancia radioactiva, de radio en este caso, va a decrecer exponencialmente con esta rapidez. Ya vimos que esta constante K nos dice qué tan rápido se desintegra ese material. Y con esta expresión nosotros vamos a ver qué porcentaje va a desaparecer en 1000 años. Simplemente nosotros calculamos qué pasa para cuando T es igual a 1000. No importa que quede este R sub 0, ya van a ver por qué. 0.659 de R sub 0. ¿Cómo interpretan ustedes este resultado? Después de 1000 años queda el 66% de lo que teníamos inicialmente. ¿Qué nos preguntaban? Mire, no nos preguntaban cuánto queda, sino qué porcentaje desaparecerá. Si nos queda el 66%, ¿cuánto desaparece, por favor? 34%, exactamente. Listo. La ley de enfriamiento de Newton dice lo siguiente. Supongamos que ustedes tienen una taza de café a una cierta temperatura. Inicialmente digamos que está a unos 100 grados centígrados, pero obviamente la temperatura de su cuarto es una temperatura mucho menor. Por ejemplo, puede ser de 20 grados. Este T sub m es la temperatura del medio y esta T es la temperatura de su café. ¿Qué va a pasar con este café? ¿Sí o no que se va a empezar a enfriar, chicos? Entonces lo que decía Newton es lo siguiente. La rapidez con lo que cambia esa temperatura, la temperatura de su café, es proporcional, y habíamos visto que esta es una constante de proporcionalidad, a la diferencia entre la temperatura de ese cuerpo y la temperatura del medio. Eso es lo que dice la ley del enfriamiento de Newton. T es la temperatura del cuerpo al tiempo T, por ejemplo, la temperatura de su taza de café, y T sub m es la temperatura del medio, de su cuarto, por ejemplo, de un laboratorio, que obviamente puede cambiar, pero por facilidad le vamos a suponer constante. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Simplemente es determinar una expresión que nos diga realmente cómo está cambiando la temperatura de esta taza de café. Eso lo vamos a hacer resolviendo este ejercicio. Nosotros calentamos agua hasta 100 grados, pero se le pone en una habitación cuya temperatura es de 60 grados. Súper alto, ya, pero bueno, ¿sí? Y después de 3 minutos, nosotros vemos que la temperatura de esa taza de café es de 90 grados. Y nos preguntan lo siguiente, ¿cuál es la temperatura del agua después de 6 minutos? ¿Después de cuánto tiempo la temperatura será 75 grados? ¿Y cuál es la temperatura del agua después de un largo tiempo? Ya le llamamos T a la temperatura del cuerpo, T sub m a la temperatura del medio. ¿Qué representa esto, chicos? Se calienta el agua hasta 100 grados. La temperatura de nuestra taza de café al tiempo T igual a 0. Vale 100 grados. Muy bien. Este otro dato de aquí, miren, se le pone en una habitación cuya temperatura es de 60 grados. Es la temperatura del medio de la habitación, este es 60 grados. Este otro dato de acá, miren, luego de 3 minutos, en cambio, la temperatura es de 90 grados. T de 3 es igual a 90 grados. De estos 3 datos que nos están dando, solo uno nosotros necesitamos para reemplazarle en esta ecuación de aquí. De T a T es igual a K por T menos la temperatura del medio, que ya nos dijo alguien que es de 60. Esta es la ecuación diferencial que tenemos que resolver. Otra vez es una ecuación separable. ¿Y para qué vamos a utilizar estos dos valores de aquí? T en 0 y T en 3. Para determinar las constantes que van a aparecer en nuestro problema. Listo. Entonces resolvámoslo, ¿no es cierto? Está facilito. T' de T sobre T menos 60 es igual a K. T tiene que ser distinto de 60. Ya vamos a ver por qué. Que el resultado de esta integral es logaritmo natural del valor absoluto de T menos 60. Acá nos va a quedar K por T más C.
y después tomando exponenciales, quedar t menos 60 igual a c con palitos por e a la k por t. ¿No? Listo. Y otra vez, como ustedes pueden ver, podemos separarle en dos casos. El primer caso, para cuando t menos 60 es mayor que 0, eso significa que t de t es mayor que 60. Y el otro caso, para cuando t de t es menor que 60. ¿Cómo podríamos ahorrarnos de ese análisis de esas dos partes? Ya sabemos que la temperatura inicial era mayor que 60, era de 100. Entonces, en realidad, solo nosotros podríamos hacer este análisis. Y eso significa que T de T sería igual a 60 más C por E a la K por T. Listo. Utilizamos esta, que T en 0 es igual a 100. Entonces, nuestra C con palitos ha sido igual a 40. Utilicemos la otra condición, ¿no es cierto? La temperatura después de 3 minutos es 90 grados. Si evaluamos T en 3, sería igual a 60 más 40 por E a la K por 3. Y esto tiene que ser igual a 90. 95,8, 95,9 pongamos. Listo. Si reemplazamos nuestros valores, T de T sería igual a 60 más 40 por E a la menos 0,0959 T. Así es como cambia la temperatura de esa taza de café. ¿Qué nos preguntaban, fíjense? ¿Cuál es la temperatura después de 6 minutos? Antes de eso, miren, fíjense. Grafiquémosle. La temperatura inicial era de 100 grados y nosotros habíamos encontrado esta restricción de aquí, que la temperatura no podía ser 60 grados. La temperatura va a decrecer exponencialmente durante un cierto tiempo. Indefinidamente hasta cero, no, pero sí hasta este valor de 60 grados. Si nosotros calculáramos la temperatura después de un largo tiempo, que ya sabemos cómo hacer, vamos a ver que esa temperatura va a ser de 60. Pero ahorita nos están preguntando cuál va a ser la temperatura después de 6 minutos. Supongamos que en 6 minutos digamos que está por aquí. Esta es la temperatura después de 6 minutos. Listo. ¿Alguna pregunta, chicos? Siguiente literal dice lo siguiente. ¿Después de cuánto tiempo, en cambio, la temperatura va a ser de 75 grados? Supongamos que 75 grados está por aquí. Lo que nosotros nos preguntan es este tiempo. Entonces tendríamos T de T es igual a 60 más 40 por E a la menos 0,095 T igual a 75. Despejen el tiempo, por favor. Después de 10 minutos y un poquito más, la temperatura va a ser de 75 grados. Y después miren lo que nos preguntan. ¿Cuál va a ser la temperatura después de un largo tiempo? Como les había dicho que nosotros interpretamos eso, es el límite cuando t tiende al infinito de la temperatura. ¿Cuánto vale el límite de esta expresión, chicos? Si t tiende al infinito. ¿Qué le pueden ver en la gráfica? Este sería la temperatura después de que ha pasado un largo tiempo. Y eso sería todo, chicos.